volvemos a Tucumán para ocuparnos de una información nacional de todo lo que tiene que ver con los coletazos y lo que ha dejado el discurso del presidente Javier Milei el viernes por la noche, dando inicio al periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación. Para analizar todo lo que ha dejado este discurso, hemos invitado en piso a nuestro politólogo amigo Javier Guío, que ya está con nosotros. Javi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Silvina, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Si te parece, escuchamos algún fragmento del discurso del presidente y después lo vamos comentando, ¿sí? Perfecto, Dale, lo escuchamos. Quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. De esta manera, espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver, tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, a abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese Pacto de Mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad. Esas 10 políticas de Estado son: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. Estas 10 ideas, que son las bases del progreso de cualquier nación, podrán sentar las condiciones del crecimiento argentino por los próximos 100 años, para que una vez más Argentina sea un faro de luz para Occidente. Toda la política está convocada a acompañarnos. No nos importa quiénes sean, de dónde vengan, ni qué ideas hayan defendido.
Para mostrar el compromiso del Gobierno de avanzar en esta dirección, he instrumentado al jefe de gabinete, al ministro de Economía y al ministro del Interior a que, como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo, convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias. Sancionadas ambas leyes como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común, basada en estos 10 principios esbozados previamente, para así, el 25 de mayo de este año, reunidos en la DOCTA, podamos dar inicio a una nueva época de gloria para nuestro país. Bueno, allí hemos elegido entonces uno de los párrafos que consideramos dentro de los más señeros del largo discurso del presidente Javier Milei. Párrafo aparte, el horario elegido, el atril elegido, de eso vamos a hablar más adelante. Pero de esto, lo que él llama el contrato social, esta convocatoria al Pacto de Mayo. ¿Qué se lee detrás de esto, Javier? Bueno, a ver, Ernesto Laclau, que es uno de los grandes referentes de la teoría del discurso, dice que un discurso es un proceso de reafirmación de una realidad o de construcción de una nueva realidad. Por eso, en la primera parte del discurso del presidente, vimos repetido mucho de lo que se había hablado en la asunción de él como presidente. Es decir, estamos reafirmando determinadas ideas para ir construyendo un camino, un discurso y mostrar la realidad que nosotros queremos mostrar. Y a partir de eso viene esta segunda parte del discurso, que es la parte propositiva del discurso, es decir, bueno, vamos a hacer un nuevo pacto social, ese nuevo pacto social se va a denominar Pacto de Mayo y vamos a convocar a todos los gobernadores para que a partir del diálogo y del consenso sobre estos 10 puntos que son puntos muy generales se comience a trabajar en la diagramación y en el análisis de cada una de estas medidas y cómo va a impactar en las provincias y qué puede aportar cada una de las provincias a esta nueva visión, a esta nueva realidad que se quiere construir, ¿no? Sí. Por eso creo que en este sentido el gobierno aprendió del fracaso de la ley Bases, de la ley sí. Ómnibus de que se presentó y del DNU que se presentó a fines del año pasado y a principios de este año y comienza un proceso al revés, comienza hablando, consensuando, viendo las necesidades de las provincias y propone una agenda para que a partir de esa agenda macro, de esa agenda estructural, se comiencen a discutir las cuestiones que a cada provincia le interesan. Entonces, vemos un proceso de aprendizaje del gobierno nacional en ese sentido, pero obviamente también necesitamos saber a partir de esto cuáles van a ser las demandas de los gobernadores y cuáles son los límites que los gobernadores van a ponerle a la nación en este proceso de reconstrucción del federalismo argentino. En caso de que acepten además, ¿no? Porque primero tienen que aceptar esta convocatoria, no sabemos si lo van a hacer o no. Sí, en un primer momento parecería ser que por lo menos la mayoría de los gobernadores aceptó sentarse a dialogar, que ya es un muy buen síntoma y es un primer paso bastante interesante, pero creo que a partir de que el ministro del Interior y de que el ministro de Economía comiencen a diagramar los lineamientos internos de cada uno de esos 10 puntos importantes, que algunos por ahí nos recuerda el consenso de Washington con sus 10 grandes puntos, ¿no? Pero digo, a partir de eso comienza un proceso de discusión interno dentro de cada provincia de demandas, de oferta y también de garantías que cada una de las provincias puede dar para llegar a un proceso de gobernabilidad que hoy es lo que necesita el gobierno nacional. ¿Ha sido azaroso la elección de Córdoba? ¿Ha sido aleatorio la elección de Córdoba como lugar de firma de este Pacto de Mayo? No, yo creo que no, y más allá de la sorna del presidente diciendo que era el lugar donde había nacido el perro del Conan y demás, creo que tiene un componente muy importante, que es el componente de que Córdoba fue el bastión en contra del kirchnerismo, en contra del status quo que se venía dando en Argentina, y a partir de eso se elige Córdoba como un símbolo de que ese cambio nace a partir de lo que en algún momento José Manuel de la Sota, ex gobernador de Córdoba, denominó el corazón del país, ¿no? Entonces, más que un mensaje en sí mismo, ¿no? Sí, creo que tiene que ver mucho con lo simbólico. El presidente y el equipo del presidente
juegan mucho con lo simbólico. Al principio de la nota vos hablabas un poco de la estética, sí, también de lo que pasó afuera del Congreso, con cómo se organizó la llegada del presidente, los inhibidores para que no se retransmitan señales de protesta afuera. Digo, hay todo un proceso de construcción simbólica que es muy cuidado por el equipo de presidencia, y en ese sentido creo que la elección de Córdoba también es una parte más de esa simbología importante, no solamente desde lo político, sino también desde el apoyo que pudo obtener Javier Milei en la provincia. Y hablando de provincias, veamos cuál es y va a ser la postura de nuestro gobernador. ¿Te parece? Sí, Él mismo ha supuesto. tuiteado y ha declarado si va a asistir o no a este pacto. A ver, lo escuchamos. Ahí tenemos el primer tuit del gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo. Leemos a ver, como representante de Tucumán, esto es lo que dice: la tierra en donde se declara la independencia, acompañaremos la convocatoria del presidente para reunirnos en Córdoba. Es nuestra responsabilidad institucional buscar la unidad de los argentinos para construir un país mejor para todos. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Esto es el tuit que redactó el propio gobernador de la provincia, ni bien se conoció esta convocatoria en su discurso del presidente Javier Milei. Sí. Bueno, ya sabemos que el gobernador está alineado, si se quiere, y entre comillas, tras los pasos del presidente Javier Milei, al menos acompañando, según él dice, para beneficio de los tucumanos. Lo aclara siempre, ¿no? Acompañando las medidas para beneficio de los tucumanos. Sí, es un latiguillo que sostiene el gobernador de la provincia. Creo que acá se mezclan varias cuestiones. Las cuestiones institucionales que tienen que ver con cómo construimos el federalismo en Argentina y cuál es el rol que tienen los gobernadores, no solamente en el proceso de autogobierno de las provincias, sino también como referente de los representantes en el Congreso que van a terminar apoyando o no las leyes que desde el Ejecutivo Nacional se envíen. Sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, el pragmatismo que tiene Osvaldo Jaldo al momento de gobernar. Digo, no solamente hubo una alineación al gobierno nacional o respaldó algunas acciones del gobierno nacional, sino que incluso en lo local, en su discurso de apertura de las sesiones en la legislatura, marcó una agenda muy pragmática que muchos suponían era la agenda de la oposición. Es decir, tomó las banderas de la oposición, tomó la agenda de la oposición, la hizo propia, entonces tiene un consenso bastante grande, no solamente dentro de sus prodestinatarios, es decir, de los propios, sino también de los paradestinatarios y los contradestinatarios que están diciendo, che, veamos qué es lo que está haciendo Osvaldo Jaldo en la provincia y si todas estas propuestas se terminan materializando, más allá de que, a pesar de ser una figura muy tradicional de la política tucumana, pareciera ser que él, como cabeza de gobierno, viene a plantear no solamente una nueva agenda de gobierno, sino a alinearse para mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad institucional de la provincia. Una nueva forma de hacer política, si se quiere, ¿no? Quizás emulando un poco lo que recibió Javier Milei como apoyo, donde una sociedad argentina le reclamaba una nueva forma de hacer política, le reclamaba frenar ciertos excesos de la política tradicional. Bueno, quizás esa agenda es la que tomó Osvaldo Jaldo en la provincia. Bien. Y está en ese sentido planteándose como una nueva gestión con una política tradicional. Perfecto, perfecto. Javier Guío, muchísimas gracias por esta convocatoria, por haber estado en nuestra convocatoria, ¿sí? Muchísimas gracias a vos, Silvina, y a todo el equipo. Gracias.